tardes, amigas y amigos, queridas y queridos estudiantes de Mincaricui. Estamos en este tercer programa en lo que hemos venido a llamar el ciclo Escuchándonos en la Tormenta. Esta crisis nos ha puesto a mirarnos y hoy vamos a conversar con los jóvenes. ¿Qué esperan? ¿Qué quieren? ¿Qué dicen? ¿Qué están haciendo? Y para eso, en este espacio de formación dirigido, inspirado por LED de la Escuela Superior Pedagógica Pugliasunchis, vamos a recibir a nuestro queridísimo estudiante Abel Ancalle, más conocido como Cataicha. Abel, y me place decirlo, Abel no es solo un estudiante cualquiera, sino que es un estudiante que proviene de nuestras comunidades. Él dice que está nacido en Urcos, pero que puede haber sido originario de cualquiera de nuestras 13 provincias y es más, de cualquier parte del Ande. Es reconocido líder en nuestro medio, así es que, Abel, un gusto tenerte en Mincaricui esta tarde. Bienvenido, muy buenas tardes. Alianchi, Menaya, Tania, muchas gracias por la invitación. Como mencionas, es importante que la voz de los jóvenes también sean escuchadas en este contexto. Muchas gracias por el recibimiento. Espero compartir lo poquito que hemos ido aprendiendo y también lo que pensamos y sentimos al respecto. Abel, y en esta crisis que nos ha tocado vivir, que a veces nos desalienta, ¿qué crees que es el corazón de la crisis? ¿Cuál es el centro de esta crisis? ¿Qué creen ustedes, los jóvenes, particularmente los jóvenes semejantes a ti, que ha provocado esta crisis? Desde mi punto de vista, tiene que ver particularmente con las reglas de juego. Uh-huh. En el país, en nuestro país, se ha visto que las reglas de juego no están bien definidas, ¿no? En la cual hemos visto a personas que tienen o por lo menos manejan la solvencia económica. Ellos pueden hacer y deshacer lo que les parezca, ¿no? Y yo creo que en ese punto es donde tenemos que verlo, qué es el corazón, es como la fuente de todo lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Hay muchos artículos, muchos capítulos de la Constitución en la cual están escritos, pero en la práctica no se cumplen esos. En la práctica, como le decía, el que tiene plata o el que tiene manejo económico puede hacer lo que quiera, pisando, violando y vulnerando los derechos de los que menos tienen. También vemos la clase política. En la clase política, lamentablemente, a nosotros teóricamente nos hacen conocer de manera muy distinta la política, pero lo que vemos no es política, es politiquería, ¿no? En la cual nosotros, por lo menos, no estamos de acuerdo. Muchos de los jóvenes nos hemos dado cuenta que no se practica política, se practica politiquería, simplemente con el hecho de beneficiarse a su propio grupo, ¿no? Como vemos en las grandes empresas o empresarios, que son unos cuantos en nuestro país, los cuales son los que deciden el destino del país y afectando, ¿no?, de la mayoría, ¿no?, una minoría. Es importante que hagas esa diferencia entre política y politiquería. Y hablando de eso, ¿crees importante que los jóvenes participen en esa dirección? Y en todo caso, en esta crisis, tú que los has visto de cerca, ¿qué están haciendo los jóvenes dentro de esta crisis? ¿Cómo están respondiendo a esta crisis? Desde la escuela, a nosotros nos han dicho que no participes en política, porque la política es sucia, la política es cochina, la política te va a llevar a malos caminos. Y tal vez muchos de los jóvenes lo han aceptado o lo han creído, ¿no? Pero muchos también hemos decidido enfrentarnos y asumir,
porque yo creo que es lo que falta, ¿no? Estar también nosotros involucrados en este tema y saber cuáles son las decisiones, cuáles son las normas, las leyes que ellos aprueban, los cuales, si no nos interesamos, después nos sentimos como solo criticones y no parte, ¿no? Porque también la política es acción. En ese sentido, los jóvenes hoy en día, si bien es cierto, están también distraídos en muchas cosas, pero en esta última etapa, desde diciembre, o tal vez desde más antes, ¿no? Desde el 2000, cuando Merino fue retirado, o por lo menos hemos salido a las calles a protestar, a manifestarnos, a hacernos escuchar, estamos más activos. Yo creo que eso tiene que ver con la información que nosotros manejamos, ¿no? En tiempos atrás, tal vez en los 90s, en las cuales la información era limitada, ¿no?, a la población, y quizás solo un grupo de jóvenes o personas podían tener una información veraz, porque bien sabemos que si tienes información, tienes el poder, ¿no? Entonces, en ese caso, yo creo que los jóvenes de hoy en día tienen acceso a diferentes plataformas en las redes sociales, no solo están esperando los canales de TV nacional, que sabemos bien claro que están direccionados y siempre están jugando su partido o están tapándose entre ellos, ¿no? Entonces yo creo que nosotros hemos acertado para poder buscar quiénes pueden tener la fuente confiable y no de los canales tradicionales o las emisoras tradicionales, que las informaciones son recontra sesgadas. Y felizmente, y veo con muchísimo gusto que tienen esa conciencia. En un momento sentíamos miembros de otras generaciones de que estaban como con anomia, pero cuando efectivamente pasó lo de Merino, fue una caricia a la fe. Y a propósito, ¿qué salidas ven ustedes los jóvenes líderes, las jóvenes líderes a esta crisis? ¿Ven alguna salida? Sí hay alguna salida, pero falta trabajar bastante. Yo creo que tiene que empezar desde la educación, ¿no? La educación que recibimos es recontra paupérrima, en el sentido de que no está contextualizada, ¿no? No considera nuestras realidades, no considera nuestras miradas, desde dónde estamos nosotros. Tal vez requerimos proyectos. Entonces, en ese sentido, el ministerio, que justo lo que acaba de pasar de unos días, ¿no?, que las universidades que han sido como por la SUNEDU aprobadas, son manipulados, o por lo menos están siendo controlados por las universidades que no tienen esa calidad, ¿no? Esa aprobación. Esa aprobación, ¿no? No tienen esa aprobación y son las que... Entonces, desde ahí creo que la educación es fundamental y los presupuestos, lo que se maneja, son mínimas, ¿no?, a comparación de otros países. Y desde ahí debería empezar. Entonces, como jóvenes, nosotros seguiremos pidiendo, exigiendo, porque son derechos que nos quieren limitar, y también darnos currículas que ya no están a la altura, ¿no? Son otros tiempos y nosotros, como un país pluricultural, plurinacional, merecemos una educación distinta a la que está elaborada en la currícula. Entonces yo creo que en ahí es el papel que juega el lado EIB, ¿no? Educación intercultural bilingüe, no solo en el ámbito rural, sino también en el urbano, porque ¿de qué sirve tratarlo en el ámbito rural si en lo urbano esto se desconoce y se ha visto claro, ¿no?, el tema de la discriminación racial, ¿no?, brutal, ¿no?, que no solo en Lima, sino en Cusco, ¿no? Alguien no podría imaginar ni creer que esto sucediera, ¿no? Y en un momento hasta llegué a pensar que habíamos retrocedido, no sé, a la edad medieval, ¿no? Cuando se hablan de choleo, de jotero, vuelve a tu tierra, ¿no?, vuelve a tu tierra, trabajar vago, ¿no? O sea, sacar de casilla, ¿no? Justo muchas personas
cuando opinan de esa manera, ¿no? Cuando no se conoce, en realidad no se palpa de que nuestra sociedad nos necesita en esa etapa para poder tal vez escalar un poco más o cambiar ese rostro, porque este ya está bien podrido, ¿no? ¿Solo la educación? La educación. ¿O otra vía, alguna otra vía de salida desde vuestras manos también? La concientización, yo creo que no solo viene desde el lado de la educación, sino también de la sociedad, ¿no? Hacer conciliación también con las personas mayores, desde su experiencia nos pueden conducir a tomar otras opciones de salida, ¿no? Yo creo que desde ese lado también se podría tocar, ¿no?, una vía de salida y responderle justamente a lo que pide el país para su cambio. Y tal vez que entre todos y de todas las generaciones logremos un espacio de participación. Se me viene hasta en el diseño curricular de parte de los jóvenes líderes de las comunidades, ¿no? Me gustó hace un momento detrás de cámaras decías de que te sentías, eras de Urcos, pero te sentías de todas las provincias, ¿no? Sí, justamente, por ejemplo, lo que mencionas es importante, ¿no? Creo que en algún momento también lo hablamos. Viene mucha gente al Cusco, muchos, no, tal vez esa costumbre de gente, ¿no? Yo siempre voy a decir mi gente, mis hermanos campesinos, y a veces vienen a mostrar su rechazo, a mostrar su palabra o a hacer conocer lo que sienten, pero se regresan con las manos vacías, ¿no? Entonces lo que tal vez faltó en ese momento también era poder hacer una educación popular, ¿no? Tal vez de tipo informativo, ¿no? Eso faltó, yo creo que en ese momento, pero como mencionas, todas las generaciones confluir en un punto y poder diseñar esas currículas educativas, ¿no?, como mencionas, y también participar de manera más activa en las decisiones y ser más vigilante, ¿no?, de nuestros recursos o de nuestras decisiones. Así es. ¿Qué rol urgente, mi querido Abel, le tocaría asumir a los jóvenes para generar una salida a esta crisis? Es muy importante que como jóvenes estemos informados, yo creo, y muchos de nuestros hermanos del campo no reciben esa información alemana. Entonces, lo que yo estoy haciendo, no sé si basta, pero estoy haciendo radio, ¿no?, todos los días justamente en ese sentido, ¿no? No solo estoy hablando yo, invito a otros hermanos de otros países, Bolivia, Ecuador, los cuales también nos comparten, ¿no?, sus conocimientos, nos cuentan, ¿no?, cuál ha sido la salida que están tomando, cómo han ido progresando, cómo se han ido empoderando, porque sabemos que Perú todavía está, ¿no? Yo siento que todavía está, ¿no?, empezando recién a poder empoderarse como hermanos campesinos, hijos de hermanos campesinos, ¿no? Entonces cuando nos comparten estas realidades, nosotros vemos, ¿no? Y si ellos, y si pudieron, y nosotros qué, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estoy haciendo esa aposta. Seguramente hay también otros medios, ¿no? Tipo cine, tipo teatro, tipo libros, ¿no?, que hoy en día ya se hacen, ¿no? Yo conozco muchos compañeros, a Percy Borda, a Nancy Castillo, conozco a Solista, que mediante las redes, conozco varios hermanos que son mis contemporáneos que están haciendo libros, ¿no?, y también películas, cines, y muchos de nosotros tal vez no sabemos mucho, pero estamos metiéndonos poco a poco. A Maru Cárdenas, Inés Corichasca, Solista, como mencionabas, que están haciendo, ¿no? Están visibilizando de esa manera, porque es importante nosotros no sentirnos inferior a nadie, ¿no? Porque no somos ni más ni tampoco menos, somos igual, ¿no? Somos para poder hablar de tú a tú, ¿no? En la etapa de la pandemia, yo no conocía a muchos hermanos que también practican y también están en el tema de la difusión del quechua. Entonces, de la nada surgió un grupo.
en la cual pude conocer a varios hermanos. Tenemos variantes en que ya sabemos que tenemos variantes, ¿no? Todavía esa discusión, ese reto todavía de poder tal vez unificar más, ¿no? Y aún así, a nosotros no nos limitó eso, simplemente hicimos un guión y lo cual lo lanzamos, ¿no? Lo pudimos realizar con la ayuda de compañeros, ¿no? Me acuerdo de Javier, Papicha Javier, Sí. me acuerdo de Inés Corichasca, me acuerdo de Naida, me acuerdo de Jessica Aedo, también me acuerdo de Gladys Flores, entre otros, ¿no? Muchos de ellos están en el extranjero. Y pudimos, gracias a la ayuda de las redes, nosotros pudimos unirnos, no estar en el mismo espacio, pero dimos un mensaje. Y este mensaje caló bastante y nos llamaron, ¿no? ¿Cómo podemos obtener ese mensaje? Pero era libre, porque nosotros estábamos colaborando para que justamente nuestros hermanos evitaran, ¿no? El contacto en ese momento, porque era un poco muy riesgoso hacer contacto, ¿no? Y creo que lo mismo se puede hacer en este tiempo, ¿no? Yo veo hoy en día a los hermanos quechuas, nos invitan afuera, ¿no? Nos invitan afuera para los foros, para contar experiencias, y también es este espacio. Yo creo que es muy importante que nosotros nos reconozcamos y aportemos, no como los expertos, sino como parte de ellos, ¿no? Y ahora como jóvenes tienen una ventaja que nosotros no teníamos, el hecho de contar con las redes. Entonces, como te escucho, ahora pueden pensar en una comunidad global que haga cosas en conjunto y que no solo vincule a los jóvenes de aquí, sino a los de todo el mundo. ¡Qué maravilla, Abel! Si desde la fuerza de nuestro arraigo cultural, del tuyo que representas, del nuestro, tuvieras que elegir una palabra que esta cultura ha de aportar a la salida de esta crisis, ¿cuál sería? Yo creo que puedo resumirlo en Aini. Lo que se ha visto hoy en día en la crisis de nuestros hermanos quechuas, aymaras, es el Aini. Sin esperar nada a cambio, simplemente porque el Aini es la construcción, la base. Tal vez podamos complementar con el Minca y el Amita, pero el Aini sería mi palabra, con lo cual podemos resumir, y no es solo palabras, ¿no? Tiene un contexto fondo fuerte atrás, ¿no? Y hablando del AINI, ¿no? Que además en muchas veces que hemos conversado, porque ha sido estudiante en mi aula también, siento que decías alguna vez una cosa que a mí me pareció importante y que me encantaría que nos compartas, que compartas con todo el público del Mincaricui. ¿A ustedes los ha inspirado también conocer algunas cosas de nuestra historia reciente y por supuesto de la historia de nuestras rebeldías a lo largo de toda nuestra república? Pero tú conocías de qué pasó con los Cuatro Suyos, ¿no? Con la marcha de los Cuatro Suyos. ¿Crees que de alguna forma eso ha inspirado a los jóvenes de ahora? Porque nos llama mucho la atención que en ese momento no fue tan mayoritaria como ahora la participación de los jóvenes. Claro, justamente un día antes de ir a sumarnos a la marcha de Lima, me había encontrado con un amigo que había participado en la marcha de los Cuatro Suyos, Faustino Pac, o Elimisión Capachán. Me comentaba que, como mencionas, efectivamente no eran pues la mayoría jóvenes, no habían ido personas mayores, y los cuales muchos de ellos eran ya dirigentes, habían participado, no sé, de parte del ejército y todo eso. Tal vez en esta última convocatoria, ¿por qué más jóvenes? Justamente es por las redes, porque los jóvenes son los que manejan las redes y fácilmente se pueden autoconvocar. Hemos visto estudiantes universitarios y estos estudiantes universitarios contagian a los ex estudiantes universitarios. Entonces, por ahí ha sido la máxima convocatoria a ellos.
Entonces hemos visto en los diferentes departamentos también que son jóvenes estudiantes los que han estado en la primera fila, ¿no? Y en caso también hemos visto que también han caído en su mayoría jóvenes, ¿no? Entonces eso se ha visto, ¿no? Y eso podría comentarte. También me emocionó encontrarte un día en la Plaza de Armas, recién llegadito de Lima, absolutamente consciente de que lo que habías hecho era tu derecho, morenito. Yo te dije, ¿te vienes de la playa? Y me dijiste, de la de estacionamiento, pero tenías los brazos negritos y una bandera peruana al cuello y seguías manifestando tu voz. Y me comentaste algo muy hermoso, que en el camino hacia allá, en esa peregrinación como me la describiste, en esa peregrinación a por nuestros derechos, las mujeres han hecho algo que te conmovió y te sostuvo, que los conmovió y los sostuvo. Exactamente. Cuando partimos de Cusco, en el camino, las mamás, sobre todo las mamás que estaban en el camino, que seguramente era mi mamá o la mamá de cualquier compañero que estaba ahí. Nosotros no sabíamos si íbamos a regresar vivos o no, porque como estaba la situación, todo se podía esperar. Y ya habíamos visto ya muchos hermanos caer. En ello, las mamás nos alcanzaban lo poco que habían traído al camino: papita, motecito, puspo, canchitas, quesito. Llévate, llévense. Ustedes son la esperanza. Confiamos en ustedes. Yo sé que van a volver sanos. Yo sé que van a lograr el propósito. Llévense. Anta, Abancay, todo ese círculo, Nazca, Ica, todo en esa ruta estaban ahí, como si alguien los hubiera convocado justamente para que las mamás estén presentes. Seguramente ellos también estarían despachando a sus hijos en otras caravanas para que nosotros fuéramos. Y eso prácticamente es el AINI. Es el AINI. En la práctica lo hemos visto. Sin importar nada, ellos nos daban, esperando que nosotros podamos ayudar en que nuestro país o nuestro Perú cambie de alguna manera. Tal vez ya era hora. Y yo me quedo con alguna frase que nos dijeron, ¿no? Mira, por gusto han ido. Yo creo que no es por gusto. Nosotros hemos construido algo, hemos despertado esperanzas, y yo me quedo con la palabra esperanza. Hay esperanza para poder cambiar el país. Y creo que en algún momento esto tiene que cambiar. Ahí me voy a permitir contarte una anécdota de casualidad acompañando a Andrea embarazada, exalumna del PUC Sunchis también, al Antonio Lorena. Vimos ingresar el 11 de enero de este año a un muchacho que no conocíamos. En algunos momentos este muchacho estaba consciente, en otros no. Cuando podía hablar, pues hablaba. Cuando no podía hablar, creó con su hermano Juan José un código a propósito de lo que has dicho. Y le decía que le aplaste el dedo cuando era sí y que no le diga, no le haga nada cuando era no. ¿Quién es tu hermano favorito? Yo, y no le aplasto el dedo. No está funcionando la comunicación, dijo. ¿Quién es tu hermano favorito? El menorcito. Y le aplastó el dedo. Podría ser casual, pero le hizo varias preguntas y funcionó el código. Y la última que le hizo es, Rosalino, ¿crees que esto ha valido la pena? Y él le aplastó el dedo muy fuerte. Sí. Ustedes son nuestra esperanza, pero creo que no solo les toca hacer algo a los jóvenes solitos. Creo que los jóvenes también nos pueden invitar a ese necesario y postergado diálogo intergeneracional que nos hace falta. ¿Qué crees de eso? Necesitamos ese diálogo, porque en el camino se ha ido cortando esa comunicación. Tal vez por la educación misma, ¿no? Muy individualista. Hemos ido perdiendo ese hilo. Creo que es momento de volver a tejerlos y encontrarnos en las fuentes, en nuestros sapos, que se diseñan en cada tejido que hacemos.
es necesario. Y una cosa más que voy a decir de ti, que creo que se la demando a todos los líderes jóvenes en mi calidad de vieja comprometida con la educación y con el pugio. Tú eres chancón, buen estudiante. En todo lo que haces te demandas todo tu esfuerzo. Entonces, esa renuncia a la mediocridad te faculta para decir lo que quieras y hacernos participar de tus sueños. ¿Abel, algo más que quieras decir para despedirte? Agradecer a las ollas comunes, en la cual han estado de soporte la mayoría de nuestros hermanos. Muchos los conocemos, muchos seguirán de anónimos, pero son valiosos todos. Y yo creo que sin ellos o sin ellas, quizás muy corto hubiera sido nuestro camino. Muchas gracias. Gracias, Abel. ¡Wow! Me va a costar cerrar este Mincaricuy tan valioso. Si es que te lo perdiste o no puedes verlo completo, te recordamos de que salen los resúmenes radiales siempre en Radio Inti Raymi, Radio Quillabamba, como estás viendo aparecer en pantalla, en nuestro canal de YouTube, en el Facebook. Así es que no tienes chance de decir que te lo perdiste. La próxima semana estaremos tocando el mismo tema, cómo salimos, cómo nos escuchamos en plena tormenta. Pero para eso recibiremos a alguien que ha dado pasos gigantes en su trabajo ciudadano. Vamos a estar hablando con Rocío Silva Santisteban y tratando de responder a la pregunta: ¿Perú, lograremos escucharnos algún día? Te esperamos en el próximo Mincaricuy. Gracias por acompañarnos hoy.